Continuamos con Sama Noticias, tal cual lo habíamos marcado en los títulos. Ya está junto a nosotros nuestra columnista de Economía Política, Gabriela Lirusi. ¿Cómo está, Gabriela? ¿Todo bien? Buenos días, Sergio. Buenos días, audiencia. ¿Todo bien? Bueno, venimos con noticias que tienen que ver con la baja en los índices de pobreza y en la lectura, podremos decir, de las estadísticas que ha brindado en la jornada de ayer el INDEC. Sí, ayer el INDEC ha dado buenas noticias y San Juan, sobre todo, ha tenido una muy buena noticia. En realidad, ¿qué se mide y cómo se mide la pobreza? Se mide a través de la EPH, que es la encuesta permanente de hogares, que mide la situación de 31 aglomerados urbanos. Y en realidad San Juan está muy bien posicionada respecto de la nación. Ha habido una recuperación o una mejora de estos índices en función de la situación anterior de pandemia que estábamos viviendo. Es decir, San Juan está muy por debajo de la media nacional. Cuando nosotros medimos la pobreza, hay que diferenciar pobreza de indigencia. Cuando nosotros medimos la pobreza, estamos midiendo la cantidad de personas y la cantidad de hogares que no alcanzan a cubrir las necesidades de la canasta básica total. Acuérdense que la canasta básica total es aquella que, además de alimentos, incorpora distracciones, turismo, lectura, otras cuestiones que hacen, que no son alimentarias, pero que hacen a la vida de la persona en la comunidad. Mientras que cuando medimos la indigencia, lo que estamos midiendo es el acceso a la canasta básica alimentaria, es decir, a cubrir las necesidades mensuales alimentarias de las familias. No hay una relación directa entre lo que es esta realidad de las personas que están en la pobreza con, por ejemplo, el trabajo y dentro de ese trabajo lo que puede ser la calidad en cuanto a sueldos. No. Hay una relación y esa es la Bien. razón por la que San Juan está en esta condición. San Juan está por la mitad del índice de desocupación, es decir, hay una recuperación de los índices de ocupación laboral, por lo tanto hay más gente incorporada al mercado laboral y eso se manifiesta en la caída de los índices tanto de pobreza como de indigencia. Aún en la Argentina esto no está pasando. Si nosotros medimos, lo que pasa es que cuando se mide la EPH, lo que podemos hacer es comparar los conglomerados urbanos, ¿sí? Hay zonas, como la zona del Gran Buenos Aires, que es una zona que está altamente vulnerada, no solo en términos de pobreza e indigencia, sino en términos de desocupación, considerando que la desocupación ha crecido en forma muy importante en esas zonas. Y esto también está absolutamente relacionado con los procesos inflacionarios. Es decir, si nosotros midiéramos cómo da la inflación en cada uno de los conglomerados urbanos, probablemente lo que veríamos es que en los conglomerados urbanos más afectados por los índices de pobreza y de indigencia, que a su vez son los que muestran más alta desocupación, son los que tienen menor recuperación de trabajo y además tienen un mayor índice inflacionario. Gabriela, ¿cómo ha sido esa progresión de la pobreza en el último tiempo? ¿Hay y se ve a las claras la incidencia de la pandemia o no? Efectivamente, se ve la incidencia de la pandemia, es decir, todo el año de pandemia que las actividades económicas estuvieron cerradas, ha implicado un impacto importante en la comunidad. Por eso, San Juan de vuelta, San Juan ha recuperado, con esta apertura post-pandemia, ha recuperado los niveles de actividad y ha crecido, lo que le ha permitido incorporar más gente al mercado laboral. Y esto se ve en el aumento de los hogares que salieron de la pobreza. ¿Qué significa? Porque si nosotros medimos la cantidad de hogares y decimos o la cantidad de personas que son más o menos el 33% que se encuentran bajo la línea de pobreza y lo comparamos con, o sea, a nivel nacional es el 36%. Ese 3% que nos parece mínimo es una diferencia sustancial respecto de la situación nacional de la línea de pobreza. Bueno, además teniendo en cuenta, como recién marcabas, que creo que es muy interesante destacar, cómo los índices inflacionarios van modificando de manera tan fuerte estos números, ¿no? Un índice de inflación alto en un mes
puede provocar la caída en la pobreza de bastantes familias, por decirlo de alguna forma, ni hablar de la indigencia, que también lamentablemente tiene un índice alto. Ese es el otro problema, el problema de la inflación que genera la entrada a bajar la línea de pobreza a un montón de gente que vive por encima de la línea de pobreza. Por eso se da que hay un volumen importante de personas que en realidad, si bien tienen trabajos declarados y cobran un salario y están registrados, es decir, hay un grupo de trabajadores registrados que se encuentran bajo la línea de pobreza. Y a esto es a lo que atiende cuando se reajuste el salario mínimo vital, cuando se vuelve a las paritarias. La idea es tratar de ganarle a la inflación para evitar que ese volumen de gente se caiga bajo la línea de pobreza. Antes de despedirte, Gaby, cortito porque es un tema que vamos a estar ampliando en próximas ediciones. Al parecer va a haber un acuerdo por el presupuesto, ya fue presentado por Sergio Massa y todo avanza. Ayer tuvimos un momento histórico porque el ministro de Economía, después de muchos años, se presentó en el Congreso con el presupuesto y de alguna manera, ¿se acuerdan que cuando hablamos de presupuesto dijimos que el presupuesto es el plan de gobierno de cualquier gobierno? Bueno, ayer cuando presentó el presupuesto estaban todos los presidentes de bloque, lo presentó en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y estaban todos los presidentes de bloque, y Massa defendió las diferentes asignaciones que tiene prevista para el próximo año. De tal forma que lo que él mostró es algunos mecanismos y algunos programas para el control de la inflación. Que la expectativa de este año se espera el 105%, y la expectativa para el 2023 es bajarla a un piso del 60%. Muy bien, Gaby, muchas gracias. Hasta un próximo encuentro. Gracias a ustedes.